buenas amigos, hoy vamos a hablar de las reformas para cambiar las malas costumbres matrimoniales de China. Bueno, decimos malas costumbres porque es como las denomina mucha gente aquí, pero se trata sobre todo de aquellas que han sido denunciadas por los casos de abusos que generan. Las cosas que se están intentando cambiar en principio no se hacen con mala intención, pero digamos que parten de las bases de una sociedad que las nuevas generaciones quieren dejar atrás, porque es más machista o más violenta, pero también porque esas costumbres son vistas como algo que casi quita las ganas de casarse y tener hijos. Y esto preocupa mucho a quienes ven el descenso de la natalidad y el envejecimiento de la población como una seria amenaza para el país, hasta el punto de que se están organizando cursos para la parte de la población más proclive a reproducir esas costumbres. Antes de seguir tenemos que aclarar que este no es un problema generalizado. Nosotros hemos estado en unas cuantas bodas y nunca hemos visto nada que nos hiciese pensar, esto es demasiado, hay que cambiarlo o hay que acabar con ello. Pero es verdad que en algunas zonas del país, sobre todo en el campo, aunque no solo allí, es algo que, como decimos, empieza a molestar a una parte de la población. Entre esas zonas se suele señalar sobre todo a las provincias de Henan y Shandong, que están al norte, en el último tramo del río Amarillo, pero también a Yunnan, que está en el suroeste. Y es algo que puede afectar tanto a los Han como a ciertas minorías. Por cierto, ayer y hoy hemos venido a grabar a este embalse que está a unos 20 minutos de casa y nos ha sorprendido un poco lo seco que está. El año pasado, a mediados de septiembre, estaba bastante más lleno. También hemos aprovechado para ejercitar un poco a Pachi y ver si socializa con las otras aves de los alrededores, pero nada. Yo estoy convencido de que él piensa que es como nosotros. Nosotros no somos muy amigos de las generalizaciones, pero hemos vivido en el norte y nos atreveríamos a decir que es verdad que allí la gente es un poco más directa en el trato. Y sobre todo los hombres tienen fama de ser más rudos, aunque esto también se puede aplicar a las mujeres. Aquí en el sur todo es un poquito más suavecito. Pero una vez más, hablamos de tópicos, luego a lo mejor haces un estudio serio y te llevas una sorpresa. Entre las costumbres matrimoniales que se denuncian, hay cosas que no se ven en las redes sociales porque violan las normas. Estamos hablando de cosas que en muchas plataformas occidentales también se bloquearían. Entre las imágenes más vistas del país tenemos, por ejemplo, las de este novio al que sus amigos le dedicaron este curioso homenaje el día de su boda. Esto para mí está en el límite, reconozco que se me ha escapado alguna sonrisilla viéndolo, pero hay muchos vídeos en los que dices, eso va a acabar mal. De hecho, sabemos que suelen ocurrir accidentes, a veces incluso fatales. Hay otro vídeo de un joven que cuando vio lo que le esperaba salió corriendo y acabó atropellado por un coche en la autopista. ¿Y esto de dónde viene? Pues son casos extremos de una costumbre que consiste en hacer sufrir un poco al novio el día en que se casa. Y se hace de maneras que pueden variar muchísimo de unas zonas a otras. En algunas zonas lo habitual es que el novio tenga que superar una serie de pruebas para llevarse a la novia a la ceremonia. Pero también puede darse una especie de venganza contra el novio en su casa o en su pueblo por parte de sus amigos, porque se supone que cuando se case y tenga hijos ya no va a pasar tanto tiempo con ellos. Yo creo que lo que ocurre es que se junta la despedida de soltero con la boda y quizás son demasiadas emociones para un solo día. Luego hay una serie de juegos que se suelen hacer después de cenar en el dormitorio de los novios para ayudarles a romper el hielo, porque en otros tiempos a lo mejor ni se conocían. Ahí también pueden surgir problemas, pero normalmente las reformas no mencionan nada de eso porque se entiende que entra dentro del ámbito privado. Las bromas contra los novios suelen ser más espectaculares, pero las que se hacen con las novias y sus amigas también pueden ser muy controvertidas. Y esto supone un problema más grave de cara a la natalidad, porque si hay más hombres que mujeres y a estas se les quitan las ganas de casarse, pues ya me dirás. Además, a todo esto se pueden sumar costumbres antiguas de lo más variopintas que luego a lo mejor solo se encuentran en unas pocas aldeas, pero que pueden dejar totalmente traumatizado a alguien venido de grandes ciudades desarrolladas como Pekín o Shanghái. Yo he leído algunas historias entre el padre del novio y la novia que suenan un poco a feudalismo, a Juego de Tronos, y afortunadamente son eso, rarezas que tienen mucho impacto en las redes sociales y poco más. Pero también hay una serie de cosas más o menos aceptadas y extendidas que preocupan. Si los jóvenes y no tan jóvenes lo rechazamos, también es por las campañas para ser más civilizados o cívicos, o como decimos en chino, wenming. Pero a ver, yo como occidental más acostumbrado a las bromas típicas de las despedidas de solteros, tengo que decir que aquí también se mezcla un poco de conservadurismo chino. Y al mismo tiempo, aunque no las justifico, creo que entiendo algunas de esas costumbres incluso mejor que muchos chinos de las
megaciudades porque yo también vengo del campo. A mí como sociólogo / antropólogo me parece que algunas de ellas responden a una especie de lucha ancestral entre los hombres de diferentes localidades rurales por las mujeres. Por ejemplo, varios conocidos de la generación de mi padre me han solido contar cómo cuando eran jóvenes se iban a fiestas de otros pueblos a tomar algo en los bares o a echar unos bailes, los chicos de allí los recibían literalmente a pedradas porque no querían que les quitasen las chicas. E incluso en mis tiempos todavía se notaban restos de aquello en algunos grupos. Jóvenes que se ponían muy violentos solo porque ibas a pasarlo bien y a conocer gente desde el pueblo de al lado. Yo creo que estas tensiones también existen en la China profunda, por así decirlo, y aunque allí no suele haber fiestas de los pueblos, las bodas son un momento muy animado, se junta mucha gente, se bebe más de la cuenta, sabemos que en el mundo rural se nota más el menor número de mujeres y seguramente es cuando hay un mayor riesgo de que todo eso explote. En España ahora mismo la cosa es muy diferente, casarse y tener hijos no es tan importante, y si te deja la novia o todavía no has encontrado una tampoco se acaba el mundo porque, como solemos decir, hay muchos peces en el mar. Pero en algunas zonas del campo en China la cosa es un poco más delicada. De todos modos, ya veis, nosotros grabamos muchos vídeos en pueblos y aldeas, tuvimos la ceremonia de boda en la localidad de Lele, que aunque tenga 100.000 habitantes, muchos chinos la consideran eso un pueblo, y a mí nunca me han venido de malas por quitarles una de sus mujeres. A lo mejor alguna vez sí que me han recordado lo afortunado que soy de tener a Lele con un tono así un poco jocoso, pero como ya os contamos en otra ocasión, yo creo que ella lo suele pasar un poco peor con cosas que no son tan visibles. Una mirada fea, algún comentario con segundas, cosas que eso, no son tan directas, pero piensas, pues te lo podías haber ahorrado. Lo que hemos comentado hasta ahora son las costumbres más vistosas, pero también hay otras que molestan cada vez más y que están relacionadas, por ejemplo, con las dotes y con las relaciones entre la suegra y la nuera. En cuanto a las dotes, en muchas zonas lo habitual es que la familia del novio compense a la de la novia con una suma de dinero, aunque luego muchas veces los padres de la novia le dan parte de ese dinero. En nuestro caso lo discutimos y yo me libré de esa costumbre, pero no de la de pagar la mayoría de la vivienda, y conozco casos bastante variados de otros extranjeros. Pero es verdad que en algunos lugares las familias de las novias se exigen mucho dinero y es algo que hasta entorpece los matrimonios libres. A veces eso pasa especialmente cuando la novia tiene un hermano al que hay que ayudar a comprar una casa para que se pueda casar, y la novia se tiene que buscar o le tienen que buscar un novio capaz de pagar una buena dote que acabará en manos de su hermano. Por eso una de las cosas que buscan las reformas es limitar las dotes, aunque eso es muy difícil de regular. En algunos lugares sugieren 30.000 yuanes como máximo, unos $4.300. A mí esa cantidad ya me parece mucho, pero en algunos sitios se puede pedir hasta 10 veces más. Y luego también se está recomendando, no se llegan a hacer normas o leyes sobre ello, que en las bodas no se gaste tanto dinero, porque a veces las familias a la hora de competir entre ellas llegan a niveles absurdos. Porque yo en el pueblo de Lele, por ejemplo, he visto bodas mucho más complejas que las bodas tradicionales de España. Y esto hace que para cada vez más jóvenes casarse suponga un nivel de gasto y de complicación que echa para atrás. Lo habitual es que los invitados hagan regalos o den dinero y también se compite mucho. Y hay costumbres de reciprocidad por las que si yo te hago un regalo, luego a mí me tienes que dar un poquito más y cuando me toque devolvértelo, otro poquito más. Incluso se están proponiendo bodas colectivas de manera que los gastos y la complicación sean un poco más asequibles. ¿Y qué pasa con las suegras y las nueras? Pues que aquí muchos dan por hecho que no se suelen llevar muy bien. Lo normal si yo fuese chino sería que mi madre y quizás también mi padre viniesen a vivir con nosotros para ayudarnos a cuidar de los hijos. Y como suelen ser ellos los que pagan buena parte de la casa donde vivimos, surgen problemas. Problemas relacionados sobre todo con las tareas del hogar y la crianza. Tradicionalmente, una buena esposa se supone que obedece a lo que diga la suegra. Pero en el siglo XXI estas ideas que vienen del confucianismo ya no suenan tan legítimas. Y por eso dentro de estas reformas también hay cursos dirigidos sobre todo a las señoras mayores, para que sepan negociar y se lleven un poco mejor con sus nueras. Todo esto a su vez también suena un poco machista, porque a lo mejor habría que dar cursos a los hombres para que ayudemos un poco más en casa, pero es verdad que las peleas entre las mujeres de la casa es una cuestión muy discutida. Está siempre muy presente en las series y las películas, por ejemplo. Estas reformas acaban de cumplir un año probándose en 32 distritos de todo el país. Y en esta provincia, Hunan, hay por lo menos una localidad en la que
están probando a sugerir banquetes de boda no tan caros, porque en algunos casos se puede quedar toda la familia en números rojos. Entonces estas reformas van a durar por lo menos 3 años y luego evaluarán los resultados. ¿Qué funciona? Pues se extenderá a otras zonas problemáticas. ¿Qué no funciona? Fuera. Como hemos dicho antes, lo que se busca con todo esto es que casarse sea más sencillo, que las familias de esas zonas rurales no corran el riesgo de arruinarse o sufrir un accidente durante el proceso. Pero si lo que se busca es que la gente se case más y tenga más hijos, yo creo que habrá que complementarlo con ayudas económicas, cosa que también se está haciendo, ya os lo contaremos. Eso es todo por nuestra parte. Si este vídeo os ha parecido interesante, podéis darle un me gusta, suscribiros o ayudarnos con Patreon, donde tenéis más contenido, como directos y mis clases de mandarín. Muchas gracias por vuestra atención y hasta la próxima. ¡Hasta luego!